Hola hermano, aquí estamos otra vez en septiembre, el 13, martes. Es el tiempo ordinario, el 24, el grupo C del año 2016. Lucas 7, del versículo 11 al 17. Es la viuda de Naín. Y dice así: en aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y muchos gentíos. Cuando estaba cerca de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad le acompañaba. Al verla, el Señor sintió compasión y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que le llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar. Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios. Un profeta ha surgido de entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. La pregunta es obvia. Siento que la vida me pone en pie y sostiene mi confianza. En la obra de Lucas encontramos varios relatos de resurrección. La hija de Jairo, la Tabita, en los Hechos de los Apóstoles, y el de Entiquio. En esta narración es ya el propio Lucas quien habla de Jesús como el Señor, a partir de aquí, utilizará esa expresión con frecuencia. Nunca llegaremos a saber con certeza qué fue exactamente lo que ocurrió en este relato. Parece innegable el poder sanador de Jesús, y es conocida la tendencia de los escritores que recogieron tradiciones populares que circulaban libremente. Les llevaba a magnificar lo acaecido, se admiraban. En cualquier caso, no interesa tanto lo ocurrido, cuanto el contenido en el relato, lo que transmite y lo que despierta en cada uno de nosotros. El sentimiento y la palabra de Jesús aparecen cargados de profundidad. La compasión es el amor entrañable que, porque es capaz de ponernos en el lugar de la otra persona, nos conmueve en lo más hondo y nos hace actuar en su favor. La palabra invita a la confianza. No llores, mujer, y transmite vida. Levántate, muchacho. En realidad solo sentimos confianza en la medida
en que nos reconocemos uno con la vida. Cuando nos abrimos a experimentarlo así, percibimos que nos ponemos en pie y podemos confiar en cualquier circunstancia. Porque la confianza no encuentra apoyo firme y seguro sino en la propia vida. Ni las circunstancias, ni los propios recursos, ni las creencias pueden sostenernos, ya que todo ello no son sino objetos materiales o mentales impermanentes. La vida, lo que es la única plataforma sólida y estable a condición de que no caigamos en la trampa de verla como algo separado, sino que acallado o acallada la mente separadora, como siempre, nos percibimos una sola cosa con ella. De ahí la vida que somos cada uno se halla siempre a salvo, cualquiera que sean las circunstancias que nos ocurran. La quietud permanece aunque el oleaje brame en la superficie. Qué bonito, ¿verdad? Pues así pasó cuando Jesús, y también pasa cuando meditamos esta presencia de vida que es el relato de Naín. Pero lo primero que se debe dejar claro al analizar este extraño relato es que a lo más que se puede aspirar en estos episodios de resurrecciones de muertos es saber si estamos ante una simple creación de la Iglesia naciente o si lo que aquí se relata se remonta a algún suceso acaecido durante el ministerio público de Jesús y que tenga algo que ver con el episodio que aquí hemos leído. Es posible que en la cultura de aquel tiempo se tuviera la idea de que un personaje famoso tenía poderes como para resolver la vida a un difunto. Más allá de esto, un historiador no puede llegar. Por otra parte, está fuera de duda que el Evangelio de Lucas, en su capítulo 7, destaca la intención de presentar a Jesús como un profeta, un gran profeta, y para eso relata un hecho que tiene notables paralelismos con los primeros profetas de Israel, por ejemplo, Elías, que ambos resucitaron a dos niños, hijos de mujeres extranjeras, una viuda de Saratat y una sunamita. Así el Evangelio de Lucas elogia la misión profética de Jesús. Es decir, presenta a Jesús como el más grande de los profetas que Dios envió a su pueblo. Es la idea que se apunta en la tradición romana cuando se menciona el milagro de Apolonio de Tiana en el antiguo Capadocia, que según Flavio Filantro resucitó también a un muerto. La enseñanza religiosa que contiene esta referencia a Jesús como profeta
y profeta de entrañable misericordia ante el sufrimiento de una pobre viuda que llora la muerte de su único hijo, destaca que la bondad de Dios hacia su pueblo se revela no en la misión sagrada de los sacerdotes, sino en la humanidad bondadosa de los profetas. Es sabida la tensión que ha existido en la tradición judeocristiana entre sacerdotes y profetas. En el gran relato del Evangelio, esta tensión sobrepasa el límite último de lo admirable, ya que fueron los sacerdotes los que asesinaron al profeta, que fue Jesús. Al presentar así las cosas, los evangelios no pretenden afirmar que Jesús suprimió la religión del templo y los sacerdotes. No la suprimió, sino que la desplazó. Jesús, en efecto, sacó la religión del templo y la puso en la vida. Por eso en el conjunto de la vida de los seres humanos, y esto es lo que quedó patente cuando el cortejo de la vida, Jesús y sus discípulos, se encuentran con el cortejo de la muerte. El difunto de su madre y los acompañantes en el entierro. Pues bien, hermanos, ahí la gran pregunta que nos hemos hecho al principio de este relato, de este 13 de septiembre, que hace un calor enorme. Siento que la vida me pone en pie y sostiene mi confianza. Esto es lo que necesitamos, que nos ponga en pie con una confianza extrema ante la vida. Lo que interesa es la vida, y la vida con mayúscula. Por eso nos veremos el día de mañana, 14 de septiembre, que es miércoles, que es la festividad de la exaltación de la cruz. Exaltación. Que comentaremos el significado profundo que tiene la cruz en nuestra vida. Esa cruz bendita, que no es el sufrimiento en sí, sino es el amor, la entrega, la generosidad. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede producir fruto. Pero esto lo veremos a la próxima semana. Un saludo, un abrazo. Hasta mañana. Hola hermanos, ya estamos aquí otra vez para seguir profundizando las maravillas de Dios a través de su Hijo Jesús. Hoy es la fiesta de la exaltación de la cruz, como dijimos ayer. Es 14 de septiembre, miércoles. Estamos en el tiempo ordinario
24 del grupo C, del ciclo C, del año 2016. Quien nos habla hoy es Juan, en el capítulo 3, versículo del 13 al 17. Y dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna, porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. La pregunta de hoy es: ¿he depurado la cruz de los elementos expiatorios y doloristas? Repito, ¿he depurado la cruz de los elementos expiatorios y doloristas? Muy importante esta fiesta. En la fiesta de la exaltación de la cruz, la liturgia nos trae este texto del cuarto evangelio, correspondiente al diálogo de Jesús con el judaísmo, representado en la figura de Nicodemo. En él se contiene la imagen mítica de la serpiente que Moisés levanta en el desierto. Y una de las afirmaciones más importantes de todo este evangelio. Tanto amó Dios al mundo que se entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Gran afirmación. En la lectura de la cruz ha pesado tanto los factores expiatorios y doloristas que no es fácil hablar de exaltación sin caer en tópicos engañosos. En no pocos ambientes parecía haber atribuido a la cruz un carácter casi mágico que debía despertar en el fiel sentimiento de dolor y de culpa de los que habría de salir una actitud de arrepentimiento y de conversión. Por eso, más allá de la buena voluntad de quienes lo vivíamos de ese modo, el problema era anterior, por cuanto el propio significado de la cruz había sido mal interpretado. En la lectura expiatoria era sencillo. La cruz nos hacía ver simultáneamente la gravedad de nuestro pecado y la entrega dolorosa de Jesús como precio de redención. En cambio, la exaltación de la cruz corría pareja con la culpabilidad del fiel. De ahí habría de derivar en una piedad dolorista e incluso intimista.
Así es todavía en muchas personas. Todo ese planteamiento que prácticamente nadie discutía, mientras nos hallamos en un nivel de conciencia mítico, para personas que no sepan explicar los motivos, era una realidad. Algo nos dice que eso no puede ser así, y que incluso el término exaltación de la cruz resulta, cuando menos, ambiguo. Lo más curioso de todo esto, que aquella lectura expiatoria no se encuentra en el Evangelio. Objetivamente, la cruz fue el instrumento de tortura con que se ajusticiaba a los extranjeros, nunca romanos, que el imperio consideraba peligrosos, en una coalición extraña. El poder político ocupante y el poder religioso local decidieron eliminar a Jesús porque estorbaba a sus intereses, denunciaba todas sus injusticias y falsedades. Por eso lo que celebramos, obviamente, no es eso, sino el modo como Jesús vivió aquella sentencia tan injusta como cruel. Y es donde se nos pone de relieve un amor que se mantiene fiel y coherente hasta el final de su vida. He depurado la cruz de los elementos expiatorios y doloristas, pero hay más. Se ha discutido si esta pequeña parábola se refiere a los grupos de niños, unos que juegan a boda, otros que juegan a entierro, o es solo un grupo que practica ambos juegos. Sea lo que sea de esta cuestión secundaria, lo que importa para entender la mentalidad de Jesús es que este relato tan breve se nos presentan dos proyectos de vida. Los dos buscan a Dios, pero lo buscan por caminos contradictorios. Se trata del camino de Juan Bautista, por una parte, y del camino de Jesús, el Hijo del Hombre, por otra parte. Dos ejemplos, dos programas ejemplares absolutamente opuestos y que, por supuesto, da bastante que pensar. La cuestión es la siguiente. En la plaza se supone de un pueblo o aldea, se juega a tocar la flauta, que era la música característica de las bodas. Y se juega también a cantar lamentaciones, el canto que acompañaba a los entierros. Me vais a perdonar, pero esto que estoy diciendo no coincide con lo que hemos visto antes. Me he pasado de otra cita del tema de la exaltación de la cruz. Pues el tema es lo que hemos dicho antes.
El tema es la dimensión grande que la cruz tiene en la vida del cristiano. Y la vida del cristiano no puede ser, parece la exaltación de la cruz, que parece una contradicción, exaltar el dolorismo, el dolor. No, la cruz es un enigma que yo siempre he considerado la cruz como algo que no practicamos bien. El que no coge su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Yo he pensado siempre que la cruz, hay una cruz que llevamos todos y que lleva a nuestro mundo y que es dolorosa y que tiene solución si queremos y que Dios no puede entrar a solucionarla. Nos cortaría la libertad porque nos ha hecho libres. Si el mundo está como está, es porque no nos queremos, porque nos odiamos, porque no nos ayudamos. No habría tantas depresiones, no habría tanto sufrimiento en el mundo. Y esa cruz la llevamos todos. Y esa cruz, la solución la tenemos todos, si cambiamos. Si le damos una vuelta a lo que significa la dimensión de cambiar. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Tenemos que nacer de nuevo. No podemos ser del mundo. El mundo no piensa como Dios, como Jesús. Y esa es la cruz que nos cuesta aceptar, el sufrimiento. Y tenemos solución, si no total, si parcial, si más benigna, cuando nos amamos de verdad. Y después, tú imagínate un mundo, una utopía, lo que es el Evangelio en definitiva, un mundo de esa forma, en que nos queremos, nos ayudamos los unos a los otros, no somos perdaños unos con otros, tenemos trabajo cada uno, beneficiamos a los demás. En definitiva, vivimos la vida con mayúscula, como Dios quiere, que es la utopía del Evangelio, lo utópico que no podemos quitar. Bueno, desaparece la utopía cuando se hace realidad, en este caso el Evangelio, el amarse como hermanos. Pero es utópico, es decir, no podemos vivir sin utopía. El Evangelio es utópico, es decir, aquello que en este momento no se está realizando tiene la posibilidad de realizarse. Pues bien, Dios que nos ha dado la libertad para hacer el bien y el mal, si hacemos el bien, entonces desaparece, es decir, maina la cruz, el sufrimiento, que tampoco podemos quitar totalmente. Pero hay otra cruz que sí, esa es parte de Dios. Dios nos ayuda a llevarla. Y es la cruz del seguimiento a Jesús. Seguir a Jesús de cerca nos lleva a una cruz. Que no coge su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No se refiere ya a esa cruz que te he manifestado de que no nos ponemos de acuerdo y entonces pues nos amamos y claro pues somos tiranos el uno para el otro y ahí no puede nada más que estar esa cruz
y que tiene salida cuando hacemos lo contrario. Pero la cruz del seguimiento es la cruz de manifestar a los demás el sentido profundo de lo que es el Evangelio, de lo que es seguir a Jesús. Os odiarán por mi nombre e incluso celebrarán de que cuando nos maten, cuando nos persigan, creerán que están alabando a Dios. Qué gordo es esto, ¿no? Pero bien, ahí está la dimensión. Mientras que el novio está con nosotros, en ese párrafo bonito, no puede ayunar, ya ayunarán cuando el novio se vaya. Mientras hay que gozarla, decía Jesús. Y os perseguirán y os llevarán a los tribunales. Todo eso es la fuerza del profeta. Pero no tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esa es la segunda cruz. Y inmediatamente que nos decidimos a seguir a Jesús de cerca, nos vienen esas cruces. Pero ya esa cruz, el miedo, el sufrimiento que pueda provocar, la ayuda de Dios es terrible. El empeño también del hombre en que cuando se hace grano, si el grano de trigo no está en la tierra y muere, no puede producir fruto. Cuando no hace lo que Dios no quiere, que es morir por los demás, la injusticia, luchar por el reino de Dios, todo eso lleva una cruz, que es la cruz del seguimiento. Pues ahí esa cruz es bendita, porque todo padre que da la vida por su hijo está alegre aunque tenga que morir. Que no padre o madre da la vida en el momento dado de la existencia, si tiene que darla. Pues bien, hermanos, ahí está el sentido profundo de la exaltación de la cruz. Jesús no, el pensamiento de Dios no es para que muriera en la cruz, sino para enseñarnos que amando esa cruz no existe. Pues bien, ahí está el día de la exaltación de la cruz, que saltemos de gozo también cuando de verdad seguimos a Jesús y entonces nos persiguen, entonces nos hacen sufrir físicamente y psíquicamente, pero la fuerza del seguimiento supera toda esa dimensión. Perdonad que no haya, porque en mi reflexión pues me he desviado y no estaba comentando lo de Juan, sino de otro evangelista. Bien, nos vemos en la próxima sesión, que será el 15 de septiembre, jueves, que normalmente hemos llamado siempre la Virgen de los Dolores, donde se relata, Juan nos relatará en el capítulo 19, del versículo del 25-27, y veremos cómo María Magdalena, en fin, te lo contaré y te lo traeré el próximo día. Hasta el próximo día, 15 de septiembre, jueves del año 2016, nos veremos. Hasta luego, hasta siempre, un saludo y un abrazo. Adiós.